Pues buenos días tengan todos ustedes. Vamos a comenzar con la sesión. Vamos a hacer una breve presentación de lo que es cómo hemos abordado este proceso de diseño, integrando algunas tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Posteriormente mostraremos un video y finalmente terminaremos realizando dos ejercicios. Eh, haremos un, Daremos un espacio para la realización de estos dos ejercicios en dos áreas que entran en el proceso de diseño. Una de ellas va relacionada con la investigación, otra de ellas va relacionada con la parte creativa, con la etapa ya de conceptual. Y bueno, la idea sería dar retroalimentación de todos los ejercicios realizados, o no de todos, pero sí de algunos que se hayan podido ejecutar. Se encuentra con nosotros la profesora Fernanda. Hola, buenos días. Soy María Fernanda Gutiérrez, soy profesora de la carrera de Diseño Industrial y vamos a trabajar en este tema desarrollando nuestras experiencias y también nuestros temores, digamos aquí entre paréntesis y entre comillas, sobre lo que viene y lo que está sobre nosotros, la inteligencia artificial. Hemos trabajado ya con los chicos y vamos a mostrarles unos ejercicios y empezaré como hilo conductor. Bueno, yo soy profesora de diseño igual que el maestro Javier y vamos a trabajar como a la par, vamos a ir intercambiando el micrófono para trabajar en conjunto y empezaré yo, ¿verdad? Voy a empezar comentando que como hilo conductor expresando qué es el diseño industrial. Queremos, bueno, siempre nuestras carreras, por eso las estudiamos, porque las hemos elegido, porque hemos pensado que podemos resolver algunos problemas de la sociedad a través de los conocimientos que desarrollamos o aprendemos a través de los planes de estudio en la universidad o después en la práctica profesional. Como les decía, la práctica del diseño industrial nos lleva a entender qué es el diseño industrial y hay una asociación mundial, World Design Organization, que ha generado eh, una definición de diseño industrial consensuada desde hace varios años ya, tiene unos 5 años ya, que se ha consensuado entre los participantes mundialmente porque asocia a países latinoamericanos como europeos y entonces y también desde Estados Unidos, desde luego, diseñadores que generaron una definición común que dice que el diseño industrial soluciona problemas y que nosotros vamos, digamos, como profesionistas, a resolver los problemas y a generar bienestar económico y social. El objetivo de esta sesión de trabajo es pues, por favor, que todos nosotros, las personas participantes, tengamos la oportunidad de conocer y analizar el impacto de la inteligencia artificial generativa en nuestra carrera de diseño industrial con el fin de evaluar las ventajas, riesgos y dilemas éticos del uso de la inteligencia artificial generativa en su tarea docente. Como les comentaba, la definición de diseño lo vamos a tomar como hilo conductor y a su vez eso lo vamos a reflejar en nuestro plan de estudios porque ahí también estamos trabajando, evaluando y abordando problemas, siempre problemas de diseño que se pueden resolver a través de objetos, experiencias, servicios en general, ¿no? Eso es como se define la, la profesión diseñadora. Y entonces, eh, ahí está la referencia para quienes no, quienes quieran conocer más al respecto. Y eh, pues como les decía yo, vamos a tener el hilo conductor por eso está destacado la resolución de problemas, porque eso digamos, eso nos puede reunir aquí con todos los participantes en este curso, que estamos enfocados a resolver problemas de diferente índole, pero de acuerdo con la profesión a la que nos dedicamos. A veces son problemas de enseñanza, otras veces son ya problemas propios de la materia que estudiamos, pero siempre enfocándonos en una resolución de problemas. Por eso he elegido este hilo conductor para trabajar. Entonces, eh, como, bueno, como ya lo comenté,
hay una metodología educativa centrada en el estudiante que se reconoce y nosotros lo conocemos en nuestro plan de estudios de diseño, que es el aprendizaje basado en problemas, que eso es una manera de enfocarnos y conocer un problema escogido en el mundo real, dependiendo de la complejidad. Podemos escoger problemas sencillos o llegar a problemas bastante más complejos, que hasta algunas veces se les llama, bueno, en el mundo del diseño se les llama perversos, ¿verdad? Pero son problemas bastante complejos que implican muchas soluciones, y esas soluciones muchas veces no son finales, sino que son controvertibles. Pero bueno, siempre se trata, por eso siempre hay una mejoría en relación al objeto, producto, experiencia que tenemos ya en el mercado o en nuestra vida cotidiana utilizando. Entonces, vamos a trabajar con que la, aprendizaje basado en problemas fomenta la investigación, la colaboración y la reflexión para que los alumnos construyan su propio conocimiento y desarrollen habilidades de resolución de problemas. Esta es la esencia con lo que nosotros trabajamos, y por eso quería compartirlos, porque insisto que esa puede ser una manera de comunicarnos con ustedes. Sí, profesora Hilda, levantó su mano. ¿No? Sí, una pregunta a la doctora. ¿Usted aconsejaría esta metodología de aprendizaje basada en la resolución de problemas a todos los niveles o particularmente en el nivel medio superior o en el Bueno, superior? Lo pregunto porque así es como se ha pretendido, y digo pretendido porque creo que no lo hemos logrado, que se trabaje en el bachillerato, pero en mi opinión les hace falta demasiado apoyo conceptual, procedimental, para llegar a abordar la resolución de problemas. ¿Usted qué opinaría al respecto? ¿Es que hemos elegido mal los problemas o es que nos ha faltado construir el andamiaje para que ellos puedan lograr el aprendizaje con esta metodología, o no es la adecuada hasta cierto nivel nada más, donde ya tienen muchos más conceptos sólidos, incluso procedimentales? ¿Qué me diría usted, sí, doctora? bueno, yo estoy en el nivel de licenciatura, y esto desde luego con los primeros semestres vamos iniciando para enfocarnos a entender cómo es un problema, y lo iniciamos con un análisis y creemos que con eso, bueno, yo no soy pedagoga, yo soy diseñadora, y creemos que, como usted dice, vamos construyendo el andamiaje con el cual los estudiantes, los chicos, van aprendiendo de diferente, van a entender por qué van a aplicar conocimientos básicos de matemáticas, algo de historia, algo de lo que es propio de nuestra disciplina, y lo van aplicando en la resolución de este problema. Y entonces así entienden que las asignaturas que están alrededor, que nosotros tenemos como el taller de diseño, les van a dar esos refuerzos. Claro que hay que coordinarnos con los otros profesores para que todo fluya en el sentido de resolver ese problema. Desde luego, cuando están los chicos, aquí tenemos ya orientados hacia una disciplina, ya pasaron por un, digamos, un filtro, porque en la preparatoria, en el medio y en el CCH, los chicos todavía, yo creo que en los primeros cursos están, no tienen la claridad vocacional, qué es lo que les gusta, pero esto nos ha ayudado a partir del primer semestre a trabajar. Yo no la había, yo he comentado esto con otras, bueno, de manera muy informal, y sí he oído que sí les ayuda a entender este nexo de conocimientos, pero cada caso es distinto, ¿no? Porque la formación y las preparaciones de cada chico son muy diferentes, ¿no? Y el interés, sobre todo, despertar el interés por un solo problema, a veces es difícil. A ver, Muchas gracias. Aunque nada más quisiera, por último, comentar que creo que nos ayudaría mucho a los maestros del bachillerato saber qué elementos básicos debemos nosotros trabajar con ellos para que cuando lleguen con ustedes, creo haber entendido que había un taller de apoyo. A lo mejor nosotros debiéramos desde el bachillerato trabajar con ese taller de apoyo en lugar de centrarnos concretamente, por ejemplo, en ver el tema de sismos.
desde el aspecto físico y hasta humanístico. El bachillerato, quizá a lo mejor debiéramos trabajar más habilidades para que permitan que el chico más adelante con ustedes o a lo mejor con nosotros, pero en un tercer año, pueda abordar la resolución de problemas. Ujú, sí. Le agradezco mucho su opinión. Gracias, doctora. Gracias, muy amable. Nada más para comentar lo que dijo la profesora Fernanda y tratando de responder también al cuestionamiento de la profesora Elda. Bajo este enfoque constructivista en el que todos participamos y todos tenemos un rol activo, docentes, alumnos, toda la currícula de la carrera trabajando en conjunto bajo este método del aprendizaje basado en problemas, bueno, a nivel de licenciatura nos ha funcionado bastante. Eh, Son procesos que no nada más abarcan este enfoque dentro del aula, ¿no? Sino en todas las aulas, a todos los niveles, tanto también en el orden vertical como horizontal. Nosotros contamos con, o tratamos en la medida de lo posible también implementar lo que son las clases enriquecidas, que son invitaciones de profesores académicos, egresados, en este caso diseñadores, gente que se encuentra en el área profesional o en el área de investigación, para que para que enriquezca estas clases, ¿no? Y este aprendizaje basado en problemas se aterrice en el constructo de un proyecto en específico. Para nosotros es muy importante precisamente también que esto se enriquezca con la visita a la empresa, a empresas o institutos u organismos privados o de gobierno. Por ejemplo, a mí me toca participar apoyando en clases en nivel de séptimo y octavo semestre, también en seminario de titulación, y por lo menos abarcando lo que es séptimo y octavo semestre, es de suma importancia la visita a las empresas, el enlace con los egresados, que ellos enriquezcan a través de su expertise precisamente estos conocimientos y no se quede en un nivel teórico, sino que llegue mucho más allá. Los ejercicios que implementamos en este caso en los talleres de diseño, por un lado, tienen que cumplir con dos aspectos. Uno, con los requerimientos de nuestro plan de estudios. Tratarlo de relacionar con un proyecto de complejidad creciente, que es un ejercicio que se desarrolla en todos los semestres, pero por ejemplo, por citar uno, ¿no? Pero también tratamos de involucrar un proyecto real, por ejemplo, en industrias como Betterware, en industrias como Mave, donde se nos proporciona un área de oportunidad y donde se nos puede dar retroalimentación. Esto le sirve mucho al alumno porque está viendo una situación real, una situación, un usuario real, un contexto, espacio o entorno real, y eso hace que no estemos divagando, no estemos suponiendo. Obviamente estamos en la academia, estamos en la academia a nivel de licenciatura, y es por ello que, bueno, tenemos que cubrir con ciertos tiempos, ciertos requisitos, entonces no se llega al 100% con la solución de ese proyecto, de ese tema que se está impartiendo, ¿no? Pero sí es enriquecedor la participación de todos los actores que están interviniendo en este proceso de enseñanza-aprendizaje con este método que es el aprendizaje basado en problemas y que no es el único. Hay otros métodos que refuerzan precisamente, ahorita vamos a abordar uno de ellos, de manera muy somera, porque esto es de inteligencia artificial, pero vamos a mencionarlo, eh, que es el design thinking y que se ha visto a nivel tanto privado como gubernamental tener un impacto positivo en el desarrollo de proyectos y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Entonces, A ver, continuamos. continuamos. A ver. Sí. En este, Gracias, doctor. en este esquema, nosotros estamos ilustrando el proceso de diseño. En la primera cuadrito izquierdo superior, iniciamos con el análisis, que el análisis es la primera fase del proceso de diseño y es el primer eslabón del de nuestro marco teórico. Este análisis es muy similar en cualquiera. Se toma hasta incluso esta palabra del método científico, porque esto nos ayuda a desmembrar el problema, penetrar en él y entender y, como decía, desmembrarlo, desarticularlo, llegar a la esencia y entender las variantes, porque lo podemos nosotros ir
abordando, por ejemplo, tomando como un ejemplo un objeto común como una pluma o un cortador, un cúter que todos usamos o incluso, bueno, un objeto sencillo, empezamos a entender quién lo usa, cómo lo usa, qué materiales tiene, si lo usamos con la mano, si lo usamos con los dos dedos, en fin, empezamos a entender esa relación primaria con la persona, con el usuario. Y entonces aquí van descubriendo que los chicos sí saben algo bastante sobre el producto y sobre cómo está constituido, y también vamos un poco atrás a ver qué productos semejantes hay en el mercado de la competencia incluso hacia la historia, ver cómo se generó esta necesidad y cómo se resolvió. Entonces, esto es muy útil para que vayamos eslabonando o uniendo los saberes y las habilidades con una actitud propositiva para encontrar la relación entre las preguntas que nos proponemos, que planteamos, y las soluciones que los objetos nos pueden ofrecer y que podamos ir descubriendo. Entonces, a través del análisis vamos también descubriendo qué es lo que se necesita, y entonces nosotros le llamamos los requerimientos, y estos requerimientos los vamos desglosando, como decíamos, en el usuario. Somos las personas, en dónde estamos situados, en un salón de clase, en una escuela o en un laboratorio o en el automóvil o en el transporte. Vamos entendiendo cuál es nuestro entorno. Y el contexto social económico, eso es bastante más completo y complejo, que en el cual nos apoyan a veces los profesores de otras disciplinas como de economía o de sociología, de historia, para complementar este conocimiento en el cual se da el resultado de un objeto. También desde el punto de vista del docente, el análisis también sirve para ir entendiendo cómo nosotros podemos ver, yo se lo sugiero también como una manera de recabar información sobre el desarrollo de los estudiantes, y algunos han comentado que se puede hacer como un portafolio docente, ¿no? Para entender, ir reuniendo todas las evidencias y vemos cómo el chico va desarrollándose y cómo el grupo va en conjunto va avanzando, y podemos también al final evaluarlos, ¿no? Desde el punto de vista académico, pero ahorita estamos hablando nada más del análisis dentro del proceso de diseño. La siguiente fase, ya sería la síntesis. Una vez que nosotros tengamos claro cuáles son las necesidades de los usuarios, las dividimos en requerimientos. Es una palabra muy específica de nuestro saber como diseñadores, y los requerimientos de qué dimensiones necesitamos asignarle, qué materiales, cómo lo vamos a usar para niños, para adultos, es de uso continuo, uso esporádico, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la pluma, cómo se puede usar, evitar que si hay una palabra que queremos siempre que sea muy fácil de usar. ¿Cómo vamos a lograr que un objeto sea fácil de usar? Pues evitar que nos cortemos, que evitemos un accidente inesperado, que no nos picamos el ojo, que se pueda destapar fácilmente y que no se chorre la tinta. En fin, todos esos aspectos que ya se han resuelto. Si uno se acuerda, bueno, o ve películas o comentarios de alguien, antes las plumas se acababa uno siempre con los dedos azules porque se salía la tinta. Ahora tenemos una gran variedad de colores con mucha facilidad, y los chicos intercambian y subrayan y hacen muchos apuntes bueno, destacando colores y columnas y todo eso con mucha facilidad, digamos. Actualmente, antes se necesitaban muchos instrumentos para lograr eso. Ahora en una bolsita con 4 o 5 plumones tienen toda esa versatilidad, ¿no? Entonces, todo ese análisis nos ayuda a tener el conocimiento del objeto y del estudiante también, y del apoyo de las asignaturas que se necesitan, como decía el maestro Javier, de ver si se necesita un asesor que nos venga a profundizar en algún tema que ignoramos o que quisiéramos profundizar, ¿no?
Ya la siguiente etapa es la síntesis. Una vez que tenemos todo nuestro acervo de conocimientos y definidos cuáles son nuestras necesidades a resolver, que también esto es muy común en arquitectura, pasamos a la síntesis. Esto también me parece que en ingeniería ellos también tienen sus procesos para lograr los resultados de resolver un puente, ¿verdad? Tan fácil, tan difícil como eso, ¿no? Entonces, la síntesis es la fase creadora, es donde ya está involucrada la creatividad, o sea, la capacidad que tenemos y que debemos desarrollar en los chicos para abordar los problemas siempre con un pensamiento crítico, es decir, que tengan la capacidad de discernir y no nada más de copiar. Y esto estamos enfocándonos mucho ante las circunstancias que la inteligencia artificial generativa da respuesta a muchas cosas, pero tenemos que tener habilidad para entender que si nos va a resolver ese problema o solamente está dando una solución superficial que nada más nos ayuda a salir del paso o si sirve, como lo vamos a ver, como para generar ideas y profundizar y llegar hasta un objetivo que podamos llevar a cabo en la realización, ¿no? La realización ya implica toda la utilización de los materiales y de los procesos para llevarlo a cabo. Ya van, digamos, todos los aspectos técnicos de conocimiento de moldes, de si es en madera, qué madera vamos a utilizar, si es en metales, cómo se va a transformar, y todo eso para llegar a un objeto muy diverso, digamos, ¿no? Y al final, bueno, esto puede ser al final, esto Cíclico. es un ciclo que es la evaluación, pero esto también lo vamos a ir viendo como yo los digo como una escalera de caracol. Vamos a empezar en el análisis. El proceso no es recto, no es como llegar de México a Cuernavaca, sino vamos a subir el siguiente peldaño y volvemos a veces a verificar o a modificar algunos aspectos del análisis que se nos escaparon o que podemos profundizar, llegar a la síntesis, modificar algo y la realización también con las asesoría de expertos vamos encaminando hacia una solución y evaluamos. Y entonces, si esa fase fue afortunada, entonces ya pasamos a la siguiente etapa hasta que llegamos a la parte superior en la que ya se resolvieron todos los procesos afortunados y llegamos a una evaluación. Incluso, digamos, la evaluación incluye el uso con los usuarios posibles en el exterior, la información que pueda tener otros involucrados como los clientes, los productores, en fin, todos participan en la evaluación de los proyectos. Esto, claro, desde el punto de vista académico, dependiendo cada nivel escolar, como explicó Javier hace rato. Ahí habría que hacer un paréntesis. La inteligencia artificial puede intervenir en mayor o menor medida en cada una de estas fases. En este caso, nosotros vamos a compartir experiencias y vamos a realizar dos ejercicios muy sencillos, muy someros, para no entrar tanto en la parte técnica, en la fase de análisis y la fase de síntesis. En la fase de análisis, en este proceso en donde nosotros conformamos toda la información, todos los requerimientos necesarios para no partir de cero, para partir de llegar a un punto en el que establecemos todo lo que se ha hecho y a partir de ahí, valga la redundancia, vamos nosotros a empezar nuestro proceso, a recomenzar nuestro proceso de diseño. Entonces, en esta conformación del estado del arte, nosotros vamos a intervenir aquí con la inteligencia artificial en esta parte de análisis. Posteriormente haremos otro ejercicio en donde intervendremos más en esta parte de síntesis. Esta situación de la síntesis ya estamos entrando en la parte creativa, en la parte conceptual. No así en la solución, porque en el ejercicio que vamos a ver pareciera que, yo ya trazo dos líneas, ya tengo la respuesta. Y no, es solamente algo conceptual. Pero esto lo veremos más adelante. Entonces, resumiendo, vamos a hacer dos ejercicios en donde intervendremos directamente en la parte de análisis y la parte de síntesis dentro de todo el proceso de diseño. Hay otro tipo de herramientas que nos ayudarán en todas y cada uno de los momentos de este mismo proceso. Bueno, aquí ya volvemos ya para entender un poco más lo que había yo mencionado antes. Nosotros tenemos en este esquema, en la parte izquierda,
el círculo, digamos, nos imaginamos siempre yo el contexto como la envolvente teórica de todo lo que en otras ciencias lo entienden muy bien, el contexto social, económico, como decía yo, político, en fin. Y nosotros ya entendiendo mucho mejor el entorno físico, que es muy diverso, y es donde nosotros situamos los objetos, los productos, que puede ser el interior de un salón de clases, de una oficina, el mismo automóvil, la recámara, en fin, todo ese es ya nuestro entorno físico, donde vamos a situarnos como personas y en donde vamos a encontrar los objetos y las necesidades de resolver un problema, una necesidad. Por favor. Entonces aquí el usuario es una palabra que se está utilizando ya en todas las disciplinas, ¿no? Nosotros lo mencionamos continuamente y lo asociamos ya. Hay varias maneras de conocerlo profundamente, hay técnicas para conocerlo, que puede ser una técnica persona, que entender quién es físicamente y deja de ser un ente abstracto, lo dibujan, entendemos sus dimensiones, cuánto mide, cuánto pesa, qué gustos tiene, qué aspiraciones tiene, qué inquietudes, bueno, es el centro de atención del proceso completo. Hay unas técnicas que se llaman centradas en el usuario para entender y proponer realmente la solución a cada uno de los problemas. Voy a hacer una mención hasta algo medio ridículo de hace tiempo, de los medicamentos que decían que bueno, yo ya tengo muchos años, pero ya me acuerdo muy bien del anuncio de un desenfriol, o sea, un medicamento que antes era para adultos y luego ya había una dosis apropiada para los niños, ¿no? Entonces ese medicamento se considera que el niño no es un adulto chiquito, entonces eso sí ya nos abre los ojos a entender que no es nada más un cambio de dimensiones, sino tenemos una gran variedad de necesidades y de gustos y de inquietudes, que todo eso se debe de contextualizar y de entender perfectamente y saber a qué usuario vamos a atender. Entonces, actualmente ya hay una solución cada vez más mayor de objetos para diferentes usuarios en diferentes circunstancias, edades, momentos. Por ejemplo, chamarras para calor, para frío, para subir a las montañas o nada más ligeramente para cubrirnos de una simple chubasco, ¿no? Bueno, ni tan simples porque estamos, ¿verdad? Para protegernos de las lluvias o de frío, entonces entonces el usuario es el centro, entonces ese es, hasta como les decía yo, cada vez hay más métodos y técnicas para conocer al usuario y centrarnos en sus necesidades. Y entonces los productos o los objetos es el resultado del proceso. Estos son muy variados. Los objetos, los automóviles, los de uso personal o los que están compartiendo como en un medio de transporte o los que nos ayudan a realizar todas nuestras actividades en una manera muy rápida y simplificada, como las computadoras, los lápices que nos remontan al uso de la conexión del cerebro con la mano para trazar con cuidado una letra, una línea, y todo eso es muy interesante entenderlo y no dejarlo a un lado, ¿no? Nosotros en la carrera también desarrollamos las habilidades motrices de que los chicos usen un lápiz, un plumón y que gusten de usar eso a la par del uso de las computadoras, ¿no? Siempre estar ligados con el objeto material, digamos, ¿no? Y poco a poco aprender algunos habilidades artesanales también, ¿verdad? Cómo trabajar los materiales. Y claro, entendiendo estos productos como estas respuestas de diseño a estos productos como objetos tangibles o intangibles, ¿no? Aquí solamente comentamos algunos, ¿no? Como dice la profesora Fer, automóviles, relojes, pero igual pueden ser productos que no podemos tocar, de diseño y desarrollo de interfaces o cuestiones por el estilo, ¿no? Cosas que se apoyan mucho precisamente en este tipo de herramientas para hacer más amigable esa interfaz y para crear una experiencia en el usuario al momento de que estas se esté utilizando.
Bueno, en este mundo tan comunicado, hemos recibido, bueno, toda la información que proviene y tratamos de entender todo lo que las críticas adversas o los comentarios favorecedores en torno a lo que nos está dando como tema en este curso la inteligencia artificial. Y seguramente todos han de conocer a este gran pensador que lo entrevistan ahora recientemente, que cumplió 104 años. Entonces, su opinión, ahí está el artículo en la referencia más amplia, pero él dice que la inteligencia artificial le puede dar miedo. Ahí dice, pero sobre todo la inteligencia humana superficial, que no creamos que todo se resuelve con eso y dejemos a un lado nuestro aspecto humano, sensible y pertinente para entender todo lo que nos rodea. Siempre debemos ser, y sobre todo él lo pone como un filósofo y un sociólogo, que debemos de entender siempre lo que está a nuestro alcance y a nuestro alrededor, ¿no? Eso es indiscutible. Y a veces nos perdemos toda una tarde, una semana en la computadora sin salir, a asomarnos a la ventana sin saber siquiera si está el sol o la lluvia para acabar un proyecto, ¿no? Muchas horas de dibujo o de realización de muchas cosas con la computadora, y nos abstraemos o nos alejamos del mundo, ¿verdad? Entonces, toda esta información que recibimos a través de la inteligencia artificial puede ser todavía, en ese sentido, aislarnos más de la realidad. Entonces, hay que ser siempre, generar en los chicos y entre nosotros mismos que en la inteligencia humana es indispensable estar alerta ante todo lo que puede ocurrirnos y resolverlos, ¿no? Hay otros personajes, bueno, no sé si sean personajes, pero que en todos lados estamos viendo artículos sobre el tema, y este señor que escribe en el diario Reforma es- también tiene su opinión y también lo quiero compartir. Entonces, todos coinciden en estas palabras, estos argumentos que destaco aquí en la izquierda, como el pensamiento crítico. Él pregunta, ¿cómo sabes lo que sabes? Eso es importante. ¿De dónde lo obtuvimos? ¿Estamos argumentando correctamente? ¿Entendemos? Preguntamos, contrastamos las fuentes, discriminar o distinguir entre las creencias y las evidencias, porque siempre decimos, yo creo que esto no es cierto. Hay que estar cierto de lo que estamos diciendo. Tiene un fundamento y que va a obtener un resultado apropiado, ¿no? Pues eso es. Ahora, Pero, no, si quieres comentar, no, no. Bueno, todo esto los tendremos allí en el Classroom para que lo puedan leer un poco si les interesa. También de una manera, para complementar cosas ligeras, a quienes les interese, también hay un libro sobre eh, Juan Villoro escribió un libro que le dice, No soy un robot, porque, bueno, él reflexiona sobre esa pregunta que siempre cuando empezamos un trámite o algo, tenemos que decir, no soy un robot, ¿no? Entonces, él de una manera, pues, como un pensador, es simpático, a mí me parece, bueno, no es una palabra, pero yo me, me gusta leer sus artículos cada 8 días, y su libro es interesante, de No soy un robot, y nos describe muchas cosas, hasta por qué se llama el nombre de Mark Zuckerberg, que quiere decir, ¿no? Montaña de azúcar. Entonces, ha coincidido el nombre de este señor con la atracción que nos tenemos hacia el Meta, ¿no? Los servicios estos de Facebook y de Instagram, sí, ¿verdad? Son de Meta, ujú, que nos atraen ahí como si fuéramos abejitas alrededor del azúcar. Entonces, yo no sé, él encuentra esas similitudes, ¿no? Entre por qué se apellida ese señor así, porque ha dado a clavo en atraer la atención de tantísimos seres humanos alrededor del mundo para estar en las redes sociales, ¿no? Bueno, ahora ya.
ese era un paréntesis. También entendiendo digamos, otro problema esencial que debemos de afrontar como eh, docentes es el rol de la educación y la importancia de la integridad académica. Este es un artículo que yo seleccioné un poco también poniendo a ver al azar. Y entonces encontré este artículo que me pareció, bueno, no sé si sea tan esencial o profundo, pero logra, es un resumen en el cual 8 profesores investigadores de diferentes universidades de la República Checa, de Bélgica, bueno, ahí están los nombres, ahí ustedes lo pueden consultar, hacen pues se ponen de acuerdo y generan esta publicación, que son las recomendaciones del uso ético de la inteligencia artificial en la educación. Y entonces yo lo resumí con la aplicación, con la Adobe Acrobat, que es lector de PDFs, convierte y los subraya y puede uno trabajar muy bien con el PDF. Y a su vez tiene una manera también para resumir. Lo resumí y luego utilicé otra herramienta que es Visual Mind, que acomodó toda esta información en un mapa conceptual, se llama, Sí. sí, para entender que es 2 puntos de vista que se presentan en este artículo. Aquí en el lado izquierdo están el contexto académico de la integridad, que eso es muy importante entenderla, que es, bueno, uy, eso está brete complicado, pero la ética la doctora Barragán, ese es su fuerte, ¿no? La ética en la inteligencia artificial, pero aquí de una manera muy simplificada nos está poniendo a lo que van 2 puntos en la institución y también en la institución tiene que poner sus reglas para las cuales nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, en la universidad, en el marco como dice Alejandro Pisanti, porque él está trabajando en eso, la gobernanza de la inteligencia artificial y cómo vamos a trabajar con ella en una institución como la UNAM, ¿no? Y por otro lado, los, los retos que se enfrenta uno para tener a, a la mano qué información tenemos a la mano y cómo lo vamos a procesar para tener generar interés en los estudiantes y pues ser responsables con todas el uso de las herramientas diferentes y, y pues y que tampoco nos tomen, porque también hay una preocupación en otros artículos, he escuchado y he leído, que los estudiantes ya no tengan interés en tener el contacto con los profesores, porque al fin, si yo puedo aprender por mí de manera independiente, me conecto y me da el resumen de la clase y los dibujos y todo lo que tengo que resolver, pero la meta que nosotros tenemos que tener siempre digamos, presente, yo siempre creo que es desarrollar el pensamiento crítico y sobre todo tener siempre unas metas, unos retos importantes que generen en ellos interés para mantenerlos en clase. Y creo que también es muy importante que los chicos asistan a la escuela para tener convivencia con compañeros, para estar, porque cuando uno está solo ya hemos visto que luego se desmoronan anímicamente, pueden saber mucho, pero en la soledad de la computadora en la casa luego se desaniman y se desequilibran, ¿no? También hemos entendido, nuestras clases a veces se vuelven como, bueno, es un medio de convivir y de desahogarse y de vivir la juventud. Entonces eso no lo deben de entender también, ¿no? No creer que todo es abstracto en el uso de las computadoras, ¿no? Sí, aquí intervienen varios Sí, elementos. sí. Perdón. No, Aquí intervienen varios conceptos. Uno de ellos que menciona bien la profesora, esta cuestión de la ética, el plagio. Dentro de estas experiencias que hemos tenido implementando estas herramientas de inteligencia artificial, bueno, a veces nos damos cuenta que ni siquiera es buscar
alguna inteligencia que nos ayude a hacer el trabajo, sino ya en archivos, en algunas aplicaciones, por ejemplo, en Adobe Acrobat, ya viene ahí integrado, ¿no? O sea, no quieres leer el documento de 20, 30 cuartillas, ahí te ofrezco yo la El resumen. oportunidad de hacer un resumen. Entonces, y de hecho de ocupar ese resumen para utilizarlo para la fundamentación de algo que tú estés trabajando, ¿no? Aquí en el caso de Visual Mind, no entramos ya en cuestión de plagio, porque finalmente Visual Mind está utilizando las herramientas de Adobe para nada más hacerlo más bonito, más digerible, más entendible. Como bien comenta la profesora Fernanda, en la actualidad nuestros alumnos son más kinestésicos, ¿no? No se pueden quedar nada más leyendo, viendo, tienen que estar tocando, parándose, participando. Y tiene uno como docente la obligación, bueno, la necesidad, ya el requerimiento de atraer su atención. ¿Y cómo atraemos su atención? Pues con aplicaciones, con actividades dentro y fuera del aula que hagan que el alumno no se distraiga, porque ya cada vez son más fácilmente, casi siempre se distraen con mayor facilidad, y en ese sentido, estas aplicaciones, pues bueno, nos ayudan precisamente a atraer su atención. Esta cuestión del Adobe, repito, no es de que, yo baje la aplicación, la actualización, la versión completa, ya, no, ya es una herramienta que está formando parte de, ¿no? Y así ya todas las aplicaciones, y así ya todos próximamente ya van a ser todos los objetos cotidianos en donde van a integrar precisamente estas herramientas, ni siquiera va a haber la necesidad de dominar una u otra, ya vienen como parte de, es por eso que debemos de tener cuidado con precisamente estos dos conceptos, ¿no? El concepto de utilizar, digerir bien la información, fundamental, referirla, referenciarla, y por otro lado, utilizar estas herramientas como Visual Mind en este caso para atraer la atención, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue de manera correcta, se dé de manera correcta entre los docentes alumnos y entre los mismos alumnos. Gracias, Fer. Sí. Bueno, como decíamos al principio, el diseño industrial ha generado, bueno, entre sus especialistas y gente que ha trabajado, digo, autores, han reflexionado y gente que está en la práctica profesional ha desarrollado una técnica que le llaman el design thinking, o sea, el pensamiento de diseño, que esto, como decíamos al principio, se ha utilizado y ha permeado a otras actividades, no solamente con el diseño industrial. Y esto, bueno, se usa mucho con esas palabras en inglés, pero bueno, es el pensamiento del diseño y tiene varias fases. Iniciar con y lo han descrito y lo han utilizado siempre como estos hexagonitos. Empezar con la empatía, ¿no? Entender cómo piensan las necesidades y lo que es realmente importante para los usuarios. Entonces, esto es indispensable siempre tenerlo en cuenta. Definir, es decir, como estábamos viendo al principio, nosotros vemos cada vez es un pensamiento abierto al principio, vamos a entender todo, el pensamiento divergente, todo esto coincide con el divergente, abrimos nuestra mente, nuestros conocimientos, vamos a buscar toda la información para conocer todo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando definimos ese pensamiento convergente, volvemos a cerrar para sintetizar la información, construyendo un punto de partida para, digamos, una necesidad significativa del usuario. Ahí me dice un dolor significativo. Siempre hay unas traducciones que yo no lo habíamos visto, pero no es un dolor significativo, sino es una situación importante que en ese momento molesta al usuario, ¿no? Entonces hay que entenderlo y definirlo, ¿no? Y entonces volvemos a abrir nuestra mente para proponer nuevas ideas y generar, como aquí dice, siendo disruptivo, innovador, y es donde se sugiere o se cree que los diseñadores tenemos que tener una gran capacidad creativa e innovadora para construir nuevas propuestas. Y bueno, después volvemos a cerrar el pensamiento, las actividades vuelven a cerrarse para lograr, en un prototipo, es un objeto tangible, puede ser, o a través de unos dibujos o una información más completa, que nos den información sobre cómo está constituido el objeto
o la solución que estamos proponiendo que responda con la idea original, de la propuesta original. Entonces, y finalmente, esta palabra también está, a mí no me encanta, pero ya les gusta mucho usar testear, ¿no? Simular y comprobar para evaluar con los usuarios reales cómo está eso. Esto siempre, para conocer al usuario, hay una técnica, una multidisciplina, que es la ergonomía, que ahorita también vamos a ver, que es conocer al usuario, no solo como lo decíamos hacer unas diapositivas, conocerlo superficialmente o profundamente desde el punto de vista de sus experiencias y sus aspectos, sino entender funcionalmente cómo es su biomecánica, sus esfuerzos, sus posturas, su relación con los objetos desde el punto de vista de los aspectos cognitivos. Todo eso nos lleva a entender cada vez mejor a los usuarios para al final, que al evaluar o testear, como aquí dice, la propuesta, simulando ya el uso de los objetos. Aquí también hemos visto aquí con el maestro Campbell que tenemos la posibilidad de utilizar la realidad virtual, ¿verdad? Sí. Usando algunos lentes para, sí, bueno, hay que generar el ambiente y ponerse los lentes y empezar a entender cómo se podría utilizar algo en el mundo real, ¿no? Esto se utiliza mucho para jugar, ¿no? Lo hemos visto para jugar tenis y para jugar esas cosas, deportes en un lugar cerrado, ¿verdad? Y se divierte uno con la pantalla del televisor ahí jugando tenis solito, ¿no? Y hay gente que se cae y se rompe el brazo porque cree que allá hay un abismo, ¿verdad? Cuando están pasando por un puente colgante, ¿verdad? Y dice, pues se les olvida que están en la sala de su casa y no habría problema, pero se desbalancean tanto que influye en el cerebro esto, que se afecta el sentido del equilibrio y se pueden caer y lastimar. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado, éticamente controlarlo y de entender y hacer evidente que eso puede suceder, ¿verdad? Que le puede a uno dar vértigo, por ejemplo, usando esas cosas en el oído, entendiendo las cuestiones fisiológicas de la persona, de los humanos. Sí, ahí completamente de acuerdo con lo que comenta la profesora Araceli. Finalmente, los principios de la ética de todas las disciplinas van a ser estas de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Y bajo esas primicias, bueno, pues se tendrá que utilizar las herramientas, en este caso de inteligencia artificial, para realizar cosas en pro de mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Con respecto a lo que comenta precisamente me parece que es el profesor Álvaro. Sí, hay muchas palabras muy raras, ¿no? O sea, en este caso, esta parte de este método de design thinking, pues es un método que se desarrolla fuera de México. Entonces, esta situación de prototipar se refiere a todo este desarrollo de modelos y prototipos a través del uso de tecnologías aditivas y subtractivas. Entonces, como que esos anglicismos como que se mexicanizan o se hispanizan, no Sí, sé, por sí. decirlo de alguna manera, y ya estoy cayendo yo mismo. Pero sí, efectivamente, ¿no? O sea, testear más bien se refiere, como lo comenta la profesora Fernanda, en realizar estas simulaciones, ya sea físicas o virtuales, de algo que se está proponiendo. En el caso de diseño, pueden ser físicas, podemos tocarlas, palparlas, sentirlas, o pueden ser a través de una pantalla, pueden ser a través de unos lentes de realidad virtual, pueden ser a través de lo que vemos nosotros en los museos, en las tarjetitas estas de metro, en nuestros celulares con realidad aumentada. Son diferentes las tecnologías que tienen impacto, que van teniendo impacto en nuestra vida cotidiana. Y bien, comenta la profesora Fer, muchas de ellas son o empiezan siendo parte de juegos o videojuegos, pero no, tienen también un impacto mucho mayor, ¿no? No sé, no se me viene ahorita un ejemplo muy cercano. Bueno, sí, ya hay uno, por ejemplo, si no han tenido la oportunidad de ver la película de Fórmula 1, ya estoy haciendo un comercial, pues véanla. Ahí se ve precisamente cómo es toda esa gran cantidad de miles de millones de dólares se invierten en un objeto palpable, pero no nada más es el objeto de los carritos que están dando vuelta ahí en los circuitos estos de Fórmula 1.
es todo eso que hay detrás, todas esas grandes construcciones donde son puntas de lanza de desarrollos tecnológicos en donde se utilizan estas tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual, precisamente en tanto para entrenar a los pilotos como para empezar a probar, a simular, a comprobar, a medir, a arrojar datos cuantitativos y cualitativos, precisamente ya no nada más para ganar la carrera, porque finalmente ese es el objetivo, ganar la carrera, pero finalmente todos y cada uno de los avances tecnológicos que veamos en un auto de Fórmula 1 y todo lo que ello conlleva, finalmente años después lo veremos aterrizados en nuestros autos particulares para la aerodinámica, para la seguridad, para el ahorro de combustible, para la protección del medio ambiente. Entonces son a veces cosas que no vemos, pero que están implícitas ahí. Sí, sí, Gracias. bueno, en el caso de la seguridad, se ha invertido mucho dinero en eso. Hace muchos años ya se incluyeron en los automóviles el uso del cinturón de seguridad que nació en Suecia en los automóviles Volvo, el uso del cinturón de seguridad que en los automóviles norteamericanos les llevó mucho tiempo aceptarlo, que era importante evitar el choque. Antes se pensaba que había que tener el parabrisas muy duro, de manera que no se rompiera cuando uno chocara. Y en cambio ahora el parabrisas debe ser más suave que la cabeza, porque si uno choca contra la cabeza, lo que debemos de preservar es la integridad de la frente y del cerebro, de todo nuestro bueno, de nuestra frente, de la cara, todo, en contra del, y el parabrisas se rompe muy fácil, ¿no? En relación a eso. Entonces, antes se pensaba que era mejor la dureza y la resistencia de los materiales para resistir los choques, y ahora se está pensando al revés, ¿no? A veces vemos un automóvil todo prensado y eso dice, híjole, pobre, pero ese golpe absorbió toda la energía cinética del choque y no quedamos nosotros, no quedó sobre nuestro cuerpo y nos protegemos con las bolsas de aire. Eso es ya la más alta tecnología, pero hay muchos objetos que se están atendiendo todas esas consideraciones en objetos sencillos, ¿no? En la vida real, ¿no? Para el uso de las sillas de ruedas, materiales ligeros, resistentes, que nacen de todas estas pruebas de materiales más ligeros y más resistentes a la vez, ¿no? Bastones, muchos objetos. Y en la casa también, las licuadoras, todo eso cada vez son más fáciles aunque tengan muchos botones, son más fáciles más seguras de utilizar, ¿no? Sí, Mm, igual coincidimos con lo que dice el mm, profesor Humberto, mm. respondiendo al cuestionamiento del profesor Ajá, Álvaro, en donde pues efectivamente es poco probable que mm, este tipo de ajá, demandas puedan llegar más lejos. ¿Por qué? Porque siempre mm, todas las actualizaciones que nosotros mm, tenemos en nuestras aplicaciones mm, contenidas en nuestro celular, entiéndase una base de datos, un procesador de mm, palabras que es para trabajo o hasta una mm, aplicación de Facebook que es sí, simple entretenimiento o enlaces o qué sé yo, sí, siempre cada determinado tiempo actualizan sus reglas, actualizan sus contratos y obviamente nadie o casi nadie lee esos contratos porque son contratos de... En este momento tenemos una actualización, ¿la quieres descargar? Adelante, sí o no. Y ellos no se eximen, ¿no? Ellos sí te muestran el contrato de 70 hojas ahí, ¿no? Las letras chiquitas, como bien comenta el doctor Humberto, eh, que no, en teoría no son para prejuicio del usuario final, aunque hay muchas excepciones. En teoría son para que ellos se protejan precisamente para mal uso de lo que podamos realizar algunos de los usuarios, ¿no? Algunos de los mm, usuarios finales. Es por eso que, bien, si bien en el país de las semanas en Estados Unidos pudiese haber sido realidad una demanda de este tipo, eh, el fabricante siempre se exime de toda responsabilidad al momento de que nos obliga a aceptar o afirmar lo que estamos comprando, adquiriendo o actualizando. mm, sí, sí, nosotros no leemos todos los compromisos. Ujú. Ujú, Bueno, dentro de esta parte del proceso de diseño hay un concepto que nosotros manejamos que se llama mood board. sí, bueno, el mood board es un tablero en el cual nosotros vamos a elegir imágenes como el que correspondan con un concepto.
entonces vamos a digamos, lo vamos buscando en la red o hace tiempo yo veía a los chicos en, bueno, lo usábamos en una cartulina pegar imágenes recortadas de una revista. Ahora ya tenemos a la vista muchas imágenes de libre acceso en, en la red, entonces podemos ir formando la correspondencia de un concepto con una imagen y formar este tablero que sirven para tenerlo presente y también para estar, pues nos sirve pues de inspiración también, ¿verdad? Se llaman también para inspiración, ¿no? Entonces podemos elegir cosas con rojos muy brillantes, vibrantes, o texturas sin color, ¿verdad? Aquí nos referimos a pieles, a metales, a una superficie pulida, como puede ser la de un casco o de una tela muy suave, e incluso lo que le llamamos las paletas de colores. Hasta en cómics, por ejemplo, ahora que ya las tiendas cómics ya también están muy tecnificadas y tienen su paleta de colores de la temporada. Entonces ahí tienen cómo mezclar y generar el color que uno quiera para usar, para pintar un muro de la interior de la habitación o las fachadas o lo que sea, ¿no? Entonces ya le dan a uno resuelto ya también se han modernizado, ¿verdad? Los de cómics, para ofrecer una paleta de colores. Ujú. Sí, nada más de, Mm. complementar que dentro de Sí, este concepto de Moodboard, no, perdón, estaba leyendo. sí, dentro de este concepto de Moodboard, precisamente está en este proceso de la fase creativa, en donde los chicos toman estos motivos de inspiración. Se les llama así de inspiración precisamente para evitar bloqueos, para delimitar estilos, modas, tendencias y definir bien sus conceptos de la propuesta que vayan a realizar. Esto lo hacen los chicos, los estudiantes de diseño y también los profesionistas del área, ¿no? No Sí. solo de diseño industrial, sino de diseño de producto, de calzado, de textiles, automotriz, arquitectónico, etcétera, ¿no? No nada más es conjuntar una serie de imágenes que me gustan, sino es conjuntar la serie de imágenes que van a fundamentar el por qué voy a dar mi respuesta de diseño de tal o cual manera. Entonces, el Moodle pudiese parecer, ay, qué bonito, pues voy a juntar unas imágenes bonitas para inspirarme, ¿no? No es de que yo me haya levantado con el pie derecho y vengo con todas las ganas de trabajar y vengo inspirado. No, es simplemente para ir perfilando, ir definiendo, ir jerarquizando y estando en esta etapa conceptual, en esta etapa donde yo estoy ya desarrollando mis propuestas, mi respuesta de diseño, tenga ciertos límites y llegue a buen fin. Esto el Moodboard no trabaja solo, trabaja con otros elementos como son los requerimientos de diseño, el problema, el objetivo, el concepto. Pero bueno, aquí este es el que vamos a abordar dentro de todo el proceso, porque es el que vamos a retomar más adelante. Y si vas Sí, a no, comentar de la película es de que Tucker. vi ahí en un comentario que dice que sí, ese caso exactamente del cinturón de seguridad, que los intereses de las armadoras norteamericanas impedían que se utilizaran los cinturones de seguridad cuando en los automóviles europeos ya los habían integrado, ¿no? Entonces ahí se ven precisamente los intereses económicos de instrumentar algo que nos va a beneficiar a los conductores de los vehículos, ¿no? Sí, siempre hay Sí. elementos, siempre hay intereses de dineros que van a impedir que el desarrollo llegue a darse como debiese darse, Ajá. ¿no? O sea, hay hay cuestiones tecnológicas que nos dicen, ah, ya se logró fabricar este neumático que se desgasta en muchos años, o sea, prácticamente que no se desgasta. Pero ¿qué pasa? Que pues, toda una industria está detrás de la elaboración de los neumáticos, ¿no? ¿Por qué no salen esos neumáticos que no se desgastan o que tienen un periodo mucho más largo de vida? Porque pues, hay mucho dinero de por medio, mucha inversión de por medio. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los autos chinos, autos con unas... No vamos a meternos en cuestiones de política y demás, o que si trabajan de manera ética o no, pero estamos viendo una respuesta de un producto que sale de la tercera parte de lo que conlleva algo como lo veníamos viendo anteriormente con las tradicionales marcas europeas y norteamericanas. No estoy diciendo que sea lo correcto o incorrecto, porque también hay apoyos de gobiernos, hay competencia desleal
y demás, ¿no? Pero son situaciones que se vienen dado. Y esta película de Tucker, como bien muestra, comenta el profesor Marco, pues es un claro ejemplo, ¿no? De cómo siempre estos intereses van a evitar que se llegue al desarrollo como debiese llegarse a todos los usuarios, de todos los niveles. Bueno, lo que es interesante es que espero que el diseño nos reúne a todos, porque todos los tenemos un objeto a la mano y ese es un producto de nuestra disciplina y estamos muy conscientes del efecto que puede causar favorable o desfavorable en las personas y de sus bolsillos también, ¿verdad? Así es. Bueno, ya haciendo digamos, como un resumen en esta primera acercamiento, se enfrentan estas personas que están haciendo esta investigación de qué ventajas tiene usar el design thinking contra la inteligencia artificial, dice que nosotros tenemos estas fortalezas y que debemos de mantenerlas siempre, ¿no? La posibilidad de ser empáticos, sobre todo ser creativos, la innovación, por ejemplo, en el caso de los diseñadores es indispensable, tener la intuición, pues es ah, eh, hasta de eso se jacta uno de la intuición materna, ¿no? O sea, se entienden muchas cosas sin tener que decirlas, o sea, hay que tener un sexto sentido o no sé cómo nombrarlo, de manera que eso siempre esté eh, la, abierta, ¿no? La conciencia y estar siempre alerta, no estar descuidados porque firmar una cosa que no nos conviene o no sé cuántas cosas nos podemos comprometer sin estar atentos y estar conscientes de todo lo que nos implica trabajar, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Entonces, las fortalezas, como decíamos, es la velocidad para procesar datos. Desde el punto de vista de censos, de información numérica, de datos cuantitativos, la velocidad para procesar toda esta información es increíble, ¿verdad? La consistencia con la que se hace, evitar los errores, se pueden tener diversas perspectivas y a la vez se pueden hacer muchas cosas a la vez. Multitareas o le llaman el multitask, ¿no? Entonces, bueno, siempre está uno viendo por aquí y por allá. Eso lo puede hacer la inteligencia artificial mucho mejor que nosotros. Y entonces tenemos un punto de conjunción que es ahí en ese sí, sector, se llama de los círculos, Sí, de la intersección. intersección de inteligencia artificial que acelera y mejora varios aspectos del proceso de innovación desde la concepción hasta la implementación, ¿no? Le llaman la ideación, pero la concepción de la idea está muy relacionada con la palabra concepto, ¿no? Lo que comenta el profesor Adora es muy cierto. Hay elementos que, bueno, ya no duran tanto como duraban antes, ¿no? Está este concepto que no es nuevo, ya tiene algunas décadas, de obsolescencia programada, ¿no? Y que la vemos en todos nuestros aparatos tecnológicos, en donde yo, aunque me compre el iPhone Plus Ultra, el más reciente, el más moderno, el más caro, va a tener un periodo de vida, ¿sí? Y ya después de ese periodo, perdón, ese periodo de vida, ya no me va a funcionar, ya no le voy a dar, voy a poder instalar una actualización o almacenar más información. Entonces ya está programada ese tiempo precisamente para activar ese proceso económico, ese proceso de desarrollo económico que tiene la empresa, ¿no? Que ya muchos elementos ya están en contradicción porque, bueno, ya estamos entrando, no ahorita, no ayer, ya desde hace varios años en este otro concepto de sustentabilidad en donde estos productos, esta obsolescencia programada, pues debe de ser controlada. ¿Por qué? Porque pues estamos acabando con el entorno, con nuestro medio ambiente, ¿no? Hay, este, nada más para seguir con las presunciones de los diseñadores. Mm, Pero bueno, digamos, es un objeto que se hizo mucha boruca porque hay un evento muy trascendente en el mundo del diseño que es una feria de diseño en Milán que se celebró con mucha promoción y publicidad en 2019, que participó el diseñador francés Philippe Starck, que es
una persona que le gusta atraer a los medios de comunicación, y esa ocasión presentó ante los invitados especiales y los medios informativos la primera, él se jacta de tener el primer objeto diseñado con inteligencia artificial y producido. No se quedó nada más en el concepto, en la imagen, sino que ya con el apoyo de una gran empresa con la cual él trabaja, que es Cartel, es una empresa que tiene una inversión muy fuerte en moldes y plásticos y de todo tipo, que le ha fabricado todos sus productos exitosamente, lo puede hacer en bueno, no sé cuánto tiempo, pero en unos periodos mucho más cortos, utilizando menos materiales, logrando una mayor resistencia. El material adelgazando y reforzando los puntos donde es importante tenerlos presentes para poder aguantar una persona que pueda los requerimientos sentarse, que pese 120 kilos. Entonces, esta fue la respuesta, y eso lo hizo con el Autodesk, ¿sí? Con su especialidad de fusión 360 grados, ¿no? Entonces, claro que esto es una empresa que tiene un fuerte capital, ¿verdad? Que puede hacer esto, pero nada más lo pongo aquí porque es digamos, un objeto tangible que fue fácil conseguir, hasta me lo regalaron. Que, digamos, esta silla ya está presente en todos lados, ya se difundió y se produce en grandes cantidades. Esta silla, la primera ejemplo con esta tecnología, ¿no? De inyección de plásticos en la concepción del producto, teniendo como antecedente todo digamos, se alimentó con la experiencia del diseñador Philip Stark, y hasta él lo mismo lo comenta, si está el proceso completo ahí en la referencia, en la base bueno, en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Y bueno, ya lo llevamos ahí al salón de clase, y tuvimos el comparativo para entender también la historia de los muebles franceses, que son delgaditos, y antes se sentaban con corsés y entonces no se recargaban digamos, las mujeres usaban un corsé apretado que no se recargaban, entonces todo podía ser muy delgadito, muy finito, y esa silla mantiene también esa idea del mueble francés, y pues tiene otros muebles, este señor. Hasta le pone nombres de Luis XIV, Luis XVI y Luis XX, no sé cuánto, ¿no? Inventa. Sí, algo importante a resaltar es de que este diseñador, que es bueno, sí, pero es Muy muy showman, ajá, exacto, crea este elemento, crea este artefacto, tratando de actualizar otro más, como el que se ve en la foto lateral derecha, en la parte inferior, que también tuvo un impacto. Entonces, es crear un elemento, un artefacto, una silla con esos mismos estilos, tendencias, bueno, no los mismos, similares, pero con diferentes procesos tecnológicos, utilizando herramientas, como bien lo comenta la profesora Fernanda, con Fusion 360, auxiliados de ciertas herramientas de inteligencia artificial y adecuándola a procesos actuales. En este caso, eh, bueno, hace un siglo se ocupaban mucho los muebles de madera robustos, pesados, grandes, porque había gran cantidad de bosques. Actualmente, la tala moderada ha llevado a que ya no se cuente con ese material. Entonces, independientemente de que las casas no son ya tampoco tan grandes, la realidad es que tampoco la madera es tan abundante como lo era hace un siglo. Por eso los procesos han adecuado. Y ha habido cierta influencia de otros materiales, como es en este caso ciertos polímeros, el plástico, para la creación o actualización de este elemento, de este artefacto que se sigue y se seguirá utilizando, que es una silla, ¿sí? Pero adecuándolo con ciertas herramientas tecnológicas que están en boga actualmente. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los objetivos era precisamente ver el mismo artefacto, el mismo objeto de diseño que tiene la misma función, pero que tiene dos momentos diferentes, ¿no? Tiene dos momentos y tiene cierto impacto. ¿Por qué? Porque para el momento que vivieron, tiene ciertos beneficios económicos de resistencias, etcétera, etcétera.
también no vamos a decir que es la panacea, ¿no? Que es lo que todo el mundo está esperando. ¿Por qué? Porque también lleva sus pros y contras. Cabe señalar que, desde el punto de vista sustentable, toda actividad humana tiene un impacto ambiental y ese impacto siempre va a ser negativo, o casi siempre va a ser negativo. Tampoco hay que satanizar, por ejemplo, los polímeros, ¿no? Pero bueno, cada elemento tiene su por qué llegó a ser de tal forma o de tal material. Y es aquí donde se quiere ejemplificar que con estas herramientas se logró realizar este artefacto y mostrarlo en las aulas. Bueno, también a veces los chicos y las chicas dicen, yo no quiero diseñar como Philip Stark en su propio derecho. Nosotros somos mexicanos, tenemos nuestras propias culturas, nuestras propias necesidades, pero este era nada más, digamos, como curiosidad tecnológica que afortunadamente o desafortunadamente es relativamente fácil tenerlo, ¿no? Actualmente es muy, llegó empacado en una caja perfectamente, les digo, me lo regalaron, llegó en la caja, Amazon tocaron la puerta, me lo entregaron, pues, dice uno, pues, ¿qué onda, verdad? Sin problema, ya recibimos los objetos, ya no tenemos que ir a la tienda, o sea, ya cambió también el concepto de cómo adquiere uno los muebles, ¿verdad? Ujú, Por lo regular, trataron de responder algunos de los comentarios, o ujú, no responder, pero sí ujú. complementar. Por ejemplo, dice la profesora Kena, que si es de plástico, me parece que si es de Sí, 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 plástico, sí, sí. ajá, tiene un impacto ambiental. Sí, efectivamente, tiene un impacto ambiental, tiene sus pros y contras. Ya desde, como lo comentábamos hace rato, toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Y ese impacto siempre se mide de manera negativa, casi siempre se mide de manera negativa. Entonces, lo que se requiere o lo que se trata de hacer en nuestras actividades es que ese impacto sea mínimo, ¿sí? Ujú. Eh, es lo que trata de hacer, entre otras cosas, nuestra carrera, el diseño industrial, ¿no? Decían, preguntaban por prototipar, o algo así, prototipar, ya lo responde el profesor doctor Humberto, Ujú. que sí es efectivamente esto de probar, ¿no? Sí, bueno, pues, entonces ya vamos a pasar ya. Aquí, dentro de este proceso, bueno, ya todos conocemos, ya vimos un poco del proceso de diseño y mezclado con algunas herramientas de inteligencia, pero bueno, esto me parece que ya lo vieron, ya lo platicaron, ya lo conversaron, pero no está por demás reforzarlo, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es la habilidad de las computadoras para hacer actividades que normalmente requieren la inteligencia humana, ¿sí? Es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar esto aprendido para tomar una decisión, ¿sí? Como lo haría un ser humano, con la diferencia de que la máquina no tiene que descansar, no tiene que tomarse sus recesos, necesita otras cosas, pero en términos generales, puede analizar grandes cantidades de información, mucho mayores cantidades de información sin descansar, ¿sí? Utilizando estos algoritmos. Ahora, esto del algoritmo es algo que todos utilizamos en nuestro lenguaje ya coloquial, porque que el algoritmo que utiliza Waze para darme mi ruta para mi trabajo, que el algoritmo que utiliza Facebook para reunirme con mis amigos, pero ¿qué es esto del algoritmo? Bueno, el algoritmo es esta, como bien lo mostramos aquí, es esa secuencia de instrucciones para resolver problemas y tomar decisiones, y se basan en datos de grandes cantidades de información. Aparentemente, y ahorita lo vamos a comentar, nosotros al utilizar esto de inteligencia artificial no estamos contaminando, pero sí, efectivamente estamos contaminando y contaminando mucho. Estamos teniendo un impacto en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. Pero en términos generales, esta gran cantidad de datos, estos algoritmos que un programador, un ingeniero en sistemas, o un grupo se tomaron a la tarea de realizar, son precisamente los que van a ayudar a esta inteligencia artificial a realizar o a simular esta actividad humana, que es la que estamos mencionando aquí arriba. Esa es la inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial generativa, que también ya se ha estado platicando en la sesión anterior y se estará platicando en todas las sesiones. Esta inteligencia artificial generativa, bueno, es un subcampo de la inteligencia artificial.
se centra en el desarrollo de sistemas que pueden crear contenido nuevo y original a partir de lo que ya existe. ¿Sí? No, no es de que por creación divina les llegue la información en la computadora y ya creen, no, es a partir de una cierta cantidad de información cuando van a empezar a crear, a modificar, a dar resultados. La inteligencia artificial generativa aprende de modelos de procesamiento del lenguaje natural y de consumo de contenido y se basa en patrones y ejemplos previos proporcionados durante su entrenamiento. ¿Qué es esto de entrenamiento? Pues el entrenamiento precisamente es dar todo ese bagaje de información a la inteligencia, estar retroalimentando para que yo obtenga lo que yo quiero obtener y no para que lo que me pudiese interpretar la inteligencia artificial me arroje, ¿no? Entonces, yo tengo que nutrir de datos, tengo que nutrir de información, tengo que desarrollar un buen prompt, en este caso ya me parece que ya hablaron al respecto, para obtener lo que yo quiero y no eh, lo que me interprete, porque finalmente va a interpretar esta inteligencia artificial generativa. Y esta inteligencia artificial generativa, ¿qué es lo que va a generar? Pues va a generar textos, chatbots, música, imágenes, videos, va a generar un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con las disciplinas que nos envuelven, que nos atañen, sino ya con la vida cotidiana, ¿sí? A través de esta información que nosotros estemos metiendo, ¿no? Hay veces en las que ya estamos rodeados de aplicaciones para nuestras computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, teléfonos, en donde con la mínima cantidad de información ya se generan este tipo de respuestas, este tipo de resultados. Y es aquí donde nosotros tenemos que perfilar esa información para utilizar a la inteligencia artificial generativa para nuestro beneficio y no que nos dé el primer resultado. Ah, bueno, supongo que eso es, ¿no? No, hay que empezar, como se comenta, a nutrirla, ¿no? A darle la información para una información específica para obtener un resultado específico. Está muy bien. Ujú. Todo este trabajo lo estamos desarrollando, como hemos comentado desde el principio, un grupo de profesores que nos integramos voluntariamente y con mucho gusto al Seminario Permanente de Investigación Multidisciplinaria Aragón, por eso se llama SPIMA, y hemos generado, digamos, dentro de las actividades que se acordaron, un sondeo entre el alumnado para conocer sobre su experiencia como estudiantes en el tema de la inteligencia artificial generativa, y es una aplicación de un cuestionario elaborado en consenso entre todos los profesores que integramos el SPIMA. Se discutió en una reunión, bueno, amigablemente, al discutir así suena más, eh, comentamos al respecto, elegimos los temas que eh, serían interesantes tratar y preguntar. Todo esto se llevó a cabo en un cuestionario llegado a la comunidad a través de Google Forms. Entre el alumnado, todo esto se aplicó en el semestre 25-2 y estas son bueno, entre varias preguntas, estas fueron las centrales de este cuestionario y ahorita estamos en la obtención de los resultados y analizarlos, a ver qué aplicación es o herramienta es la que más se utiliza, en fin, para continuar en la siguiente etapa. Pero vamos como estamos iniciando el semestre, a ver qué resultados se obtuvieron, cuántos chicos contestaron, qué intereses tienen, todo eso, ¿no? Esto nada más es parte del cuestionario. Ya se nos desfasó un poquito el chat, pero preguntaban de qué estaba hecha la silla, seguramente es en algún polímero que no... porque cabe mencionar, y complementando lo que se decía anteriormente, así como tú hace un siglo estaban elaboradas en madera, ¿no? Y se aprovechaba la tecnología de ese entonces de poder producir en serie, que eso fue a partir de la revolución industrial y demás, la producción en serie, repetir n cantidad de veces el mismo objeto con las mismas características, acabados y demás, ¿no? Entonces, eso era como que el boom, eso que era como lo plus ultra, lo más nuevo. Actualmente, esta propuesta de Philip Stark, pues bueno,
la problemática ha cambiado, ¿no? Ya no es lo mismo lo que estamos viviendo actualmente que lo que se vivía hace 1 o 2 siglos. Entonces, en ese sentido, ¿qué debió haber hecho? Utilizar las tecnologías aditivas. ¿Qué debió haber hecho? Todos los elementos de la industria 4.0 o 5.0, ya lo están abordando algunos autores. ¿Qué debió haber hecho? Utilizar la inteligencia artificial. Pero sobre todas las cosas, proponer materiales, que seguramente es un polímero, sí, que tengan un bajo impacto ambiental, un mínimo impacto ambiental. A lo mejor pudiese ser elementos, en vez de utilizar ABS o refuerzos de policarbonato, a lo mejor utilizar PDA, ¿no? PDA que tiene un impacto inferior al que tiene el ABS, ¿no? O utilizar materiales reciclados precisamente con esto, que está en boga de utilizar estos materiales reciclados, no nada más por el usuario final, sino ya por las empresas, para que este impacto que va a tener esa silla, ese objeto de consumo, sea inferior al que tienen los productos actuales. Ya lo comenté el profesor el doctor Humberto, la silla es Philip Stark, que está fabricada con polipropileno reciclado, ¿no? Qué interesante. Bueno, pero Perdón. sí. Estábamos como antecedente mencionando que la ergonomía es una multidisciplina que aporta información muy importante para para el diseño industrial. Esta disciplina está conformada con conocimientos que provienen sobre todo de la medicina, de la psicología y de la ingeniería, con sus subdivisiones para conocer también la biomecánica del cuerpo, la cuestiones de conocimientos de la relación psicológica de cómo se procesa la información, cómo se responde ante una situación. Por ejemplo, actualmente para tan sencillo como pagar un boleto de estacionamiento, estamos complicados por dónde meter el boleto, dónde sale el cambio, todo eso. Esto debería de estar ya mucho más eh, analizado para dar una solución más sensata y sencilla para todos los usuarios en un estacionamiento, en un centro comercial. Esos son la ergonomía cognitiva, entender las reacciones de los usuarios, el desconocimiento en un momento que tenemos ante una máquina y todas las personas que llegan en ese momento a pagar, si tiene cambio, todo. Hay una complejidad en una situación tan sencilla como pagar el boleto. Entonces, estos datos, ahorita voy a hablar de los aspectos físicos, ahora me desconecté un poco con el ejemplo de la ergonomía cognitiva para el ejemplo de la máquina, pero tenemos en la información para configurar los objetos necesitamos saber qué dimensiones tienen las personas. Entonces, se han obtenido toda esta información a través de datos antropométricos que se utilizan de manera utilizando los instrumentos de los antropólogos físicos, que son los antropómetros, y estos datos se han publicado en libros y en tablas y todo que han dado la vuelta entre los estudiantes, a veces sin respetar las reglas de ¿verdad? De derechos de autor, las copian y las recopian, pero bueno, ya el autor que es conocido de nosotros dice, bueno, ya esa es mi labor social, las tablas que nosotros utilizamos con mayor frecuencia las ha generado la Universidad de Guadalajara con información de la población de la zona metropolitana de Guadalajara que puede ser utilizada por los mexicanos, digamos, en nuestras aulas aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, no sé, a la par de todo este esfuerzo, el registro de datos se han obtenido a través de mucho tiempo, por ejemplo, esforzándonos, bueno, no yo, pero como parte del grupo de ergonomía, tratar de entender, ahí la imagen, la primera a la izquierda, está reproduciendo una posición de un conductor de un automóvil y tratar de referir todo eso teniendo como fondo una retícula para saber qué ángulos son los mejores, todo eso, y se registraba todo en imágenes fotográficas o en secuencia de imágenes o en videos, o sea, para entender todo eso. Ah, empezamos con los elementos muy básicos de técnicas análogas y posteriormente se pasó a las cuestiones digitales también, alimentando todos estos programas
con la información proveniente de las tablas antropométricas y de toda la información que se obtiene directamente de las personas, de diferentes edades, de diferentes condiciones, de diferentes, digamos, condiciones físicas, sobre todo a las personas. Estas imágenes están relacionadas con la ergonomía aplicada en los centros de producción. Entonces aquí veremos a las personas llevando a cabo una actividad frente a una máquina y tareas repetitivas que son lo más tedioso y evitar también los riesgos y los peligros de sufrir un accidente por estar cansado o por tener una postura forzada, en fin, todo eso se debe de prevenir. Entonces se han desarrollado apoyos importantes que se llaman, bueno, los han llamado SAMIA, están los nombres, y otros hasta llegar a entender, a generar, por ejemplo, en el escaneo, o sea, la obtención de los datos de la cabeza de alguien para, en este caso, volviendo a la tecnología de los automóviles de carreras, los cascos de protección están hechos casi bueno, casi a la medida de cada uno de los pilotos, entonces les escanean con todo detalle la forma de la cabeza y entonces con esos datos les configuran el casco que ajusta perfectamente a sus medidas y a sus dimensiones para que evitar los movimientos cuando pudiera haber un choque, una colisión que se desplace y les lastima el, desde el cuero cabelludo hasta la piel o el interior, los órganos del cerebro, el cerebelo, la vista, en fin. Entonces tiene que quedar ajustado perfectamente a sus medidas. Entonces eso todo se hacía o se hace con un escáner. Luego también aquí a la derecha encuadrado, tenemos un software que se utiliza mucho en empresas del ramo automotriz. Lo cito porque son los que también se difunden, que usando CATIA es una herramienta potente también francesa, utilizada en diversas industrias para crear modelos en 3D y de ahí sacar planos, simulaciones y demás. Y entonces pueden, con los datos que se ven en la franja izquierda, ahí tienen toda la información de la altura de la persona, cuánto pesa, qué movimiento realiza, porque todo eso lo capturaron, digamos, o lo tienen ya como base de información para generar esta figura humana y simular cómo entra y cómo sale en el automóvil. Ya está, hay una fotografía de que el detalle de cómo se relaciona con el volante, digamos, los detalles. Ahora, estos son información que solo lo puede tener las empresas de automóviles o gente que puede costear esta utilización. Ahora, desde el punto de vista mucho más accesible, como les decía yo, la Universidad de Guadalajara, en su especialidad de ergonomía, ha tenido contacto con especialistas que han desarrollado en una plataforma que le llama ErgoYes, o sea, ergo y la palabra yes. Se puede consultar, ahí no le puse, pero es una técnica que se presentó en un congreso de ergonomía el año pasado, bueno, en este mismo año, en el cual de igual manera se reúne mucha información de tablas y de información de población latinoamericana o según quien lo haya alimentado, y entonces se puede tener información de la biomecánica, de los esfuerzos, de las posturas, y de obtener el que todo esto, Análisis. el análisis, es que hubo un ruido, perdón, el análisis de las posturas y el movimiento articular de una persona. Entonces, esto es nada más una demostración, pero todo esto lo tienen lo puede uno utilizar con un teléfono celular y se identifican perfectamente los puntos importantes a analizar. Y está cargada, como les digo, con información que antes se hacía basados en técnicas como se llaman el RULA, digamos, una evaluación rápida de las extremidades superiores o una evaluación del tronco
o la evaluación de las extremidades inferiores en relación a un puesto de trabajo, porque hay que conocer los esfuerzos para cargar pesos considerables como un bulto de cemento de 25 kilos o una pieza que hay que cargar de un lado a otro. En fin, todo eso lo tienen que considerar en las normas que se publican para evitar enfermedades laborales. Pero esto se puede utilizar porque ya lo están promoviendo para que lo utilicemos de manera más sencilla en las universidades. Entonces, esta es una demostración que en un instante le toman a uno una imagen y puede dar esta postura que es medio sintonizón, no tiene una relación con una puestos de trabajo, una relación con en la cocina, por ejemplo, en la lavadora para sacar la ropa, cuánto esfuerzo tengo que hacer para cargar la ropa mojada. Aquí puede uno saber de la flexión del cuello, una flexión lateral de 22 grados, la rotación de 20 grados, el brazo, la abducción, la rotación, todo esto con una imagen. Entonces, la inteligencia artificial se está usando mucho en la industria para conocer estos aspectos que antes se tenían que hacer, como se ve en las otras imágenes, directamente con fotografías y hacer los análisis de los especialistas que suelen ser los médicos en medicina laboral o también los ingenieros que trabajan y que resuelven a veces de manera improvisada o con sus conocimientos cómo cambiar la postura de una persona para evitar que al final de una jornada y varios años de trabajo, evitar que se lastime la espalda. Entonces, esta es una aplicación de inteligencia artificial que resume toda la información y la muestra tan rápido como pueda, en un ratito, en una tabla que se consulta de inmediato y se puede tomar decisiones. Complementando. Sí, claro. Es una aplicación muy cara, es una aplicación que se necesita, sí, Bueno, sí, aplica lo que es inteligencia artificial, pero que bueno, se pueden hacer enlaces, se pueden hacer convenios para realizarla. A veces, por ejemplo, nosotros en la enseñanza utilizamos herramientas un poquito más accesibles. Por ejemplo, hay un software que se llama Kinovea, Kinovea con K, que es algo así como esto que estamos viendo en la fotografía lateral derecha, en donde hay un análisis que sirve para hacer un análisis biomecánico, ¿sí? Todo lo que son flexiones, los ángulos que están teniendo esas flexiones, qué resistencias, el impacto, etcétera, etcétera, que está teniendo ciertas partes del cuerpo. Si bien Kinovea no usa herramientas de inteligencia artificial, es un acercamiento a lo que nos está mostrando aquí la profesora Fernanda, que sí utiliza herramientas que lo hacen más identificable, más rápido, más veloz, para dar retroalimentación precisamente a las posturas que tendría un ser humano realizando cierta actividad en un puesto de trabajo. Entramos ahorita a lo que sería, por ejemplo, escogimos dos ejercicios. Básicamente escogimos dos ejercicios para mostrar y posteriormente pasar a lo que es el ejercicio. Eh, Ahorita vamos a describir el primero de ellos. No sé si sí, lo bueno, empezamos de una sí, vez o sí. dejamos un break de... O como quieren, a lo mejor descansar, ¿verdad? Son 10:40, 40. no sé si Pues, un break de 15 sí, minutos. puede ser y empezamos a las 11. Ajá. Entonces hacemos un pequeño break para Intermedio. de un Sí, intermedio. sí. Ujú. ¿Cuántos acordamos? 15 o 20 minutos, ¿verdad, maestro Ocampo? Sí. Era. Ujú, ujú. No Sí, sé lo que si... ustedes consideren, maestra. Sí. Bueno, ujú. Ok, entonces hacemos un pequeño break de 15 a 20 minutos y seguimos con esta descripción de la aplicación y las experiencias. Gracias. Entonces Gracias. nos vemos. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, 10:55 está bien, profesor. Ujú. 10:45, sí.